bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy tenemos un invitado muy importante, el doctor Marcelo Peirano, neurocirujano del Hospital Pena de la ciudad de Buenos Aires. Hola Marcelo, bienvenido a Ciencia Cierta. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Marcelo, el neurocirujano, viste, en general los cirujanos son los dioses, pero el neurocirujano creo que viene Dios y viene el neurocirujano. Pero también crean una cierta sensación de temor cuando te mandan a un neurocirujano. ¿Qué es ser neurocirujano? Bueno, la neurocirugía se ocupa de todas las enfermedades, nosotros las llamamos patología, del sistema nervioso central y periférico, o sea, todo lo que es el cerebro, la médula, y también los nervios periféricos, que son los nervios que llevan a los brazos y a las piernas, que a veces necesitan un tipo de reparación, y también de la columna. Por eso la gente, cuando a uno lo deriva, generalmente un paciente que tiene un problema de columna, lo derivan al traumatólogo, porque empiezan por un dolor cervical o tiene una lumbalgia. Pero la patología de columna, las enfermedades de columna son tanto de los cirujanos traumatólogos como de los neurocirujanos. Entonces, vos dijiste que puede tomar alteraciones del cerebro. Vamos a empezar un poco con alguna de ellas y después vamos a ir específicamente a la columna, que sé que es tu especialidad. En el caso, por ejemplo, de un traumatismo de cráneo, viste que hablan de los hematomas y todo lo demás. ¿Qué se tiene que hacer? En el caso es de resorte quirúrgico, ¿se puede esperar? ¿Qué se hace? Bueno, el traumatismo de cráneo tiene ciertos grados y ciertas complejidades. Hay enfermedades, hay patologías intracraneanas, como pueden ser hematomas, hemorragias o contusiones del cerebro, o sea, como si fuera un machucado del cerebro, que se llama contusión, y eso, por supuesto que requiere tener un diagnóstico. No todo traumatismo de cráneo requiere. De hecho, ahora tenemos la tomografía computada cerebral, que es como si antiguamente se hubiera hecho una radiografía. Antes se hacía eso, claro. Claro, antes se hacía una radiografía. Entonces, todo depende de lo que se vea en esa tomografía, cuál es la resolución de esa patología. Entonces, si tiene un hematoma subdural, un extradural, depende del tamaño, depende de muchas cosas, pero también puede ser que uno no encuentre ninguna patología, ¿sí?, y requiera una internación, por lo menos por 24 horas, para ver, porque son patologías que son evolutivas. Entonces puede ser que no se vea nada en la primera tomografía y en horas después haya alguna imagen que requiera algún tipo de tratamiento, o control o tratamiento. Bien, es decir, que todo traumatismo de cráneo es preferible que uno consulte, pero generalmente no necesariamente es un resorte quirúrgico, sino que hay que valorar que el grado de hematoma, contusión o lo que... Por supuesto, el tema es que no todo traumatismo de cráneo se consulta. Una persona joven que sufre un golpe y si pierde conocimiento, por supuesto que sí, pero si no, no requiere ir, salvo que haya algún cambio después horas después. En cambio, una persona mayor tal vez sí sea mucho más importante, porque existe lo que llaman hematomas subdurales crónicos, que inicialmente son por pequeños golpes y desgarros, y eso después va evolucionando y va creciendo. Pero eso generalmente pasa en la gente mayor, que tiene el cerebro que está un poco deshidratado, y entonces facilita eso. Ajá, ¿y qué síntomas pueden tener esos ancianos como para sospechar el hematoma subdural? Y esos ancianos pueden tener, a veces es difícil el diagnóstico porque son ancianos, entonces pueden tener trastornos mentales, y uno dice, no, pero es porque el abuelo tiene Alzheimer o tiene alguna deterioro cognitivo, pero hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque pequeñas cosas que pasan desapercibidas, una frenada del auto, un golpe contra una ventana, puede provocar una pequeña lámina de sangre, que es un hematoma subdural laminar, que con el correr del tiempo empieza a evolucionar, empieza a crecer, y entonces sí, puede empezar a deteriorar el sensorio, puede hacer llegar a dormirse, puede entrar en coma, puede empezar con un problema de la movilidad de la mitad del cuerpo. Entonces hay que hacer un estudio.
De hecho, si uno ve una pequeña lámina de sangre subdural en una persona mayor, uno siempre espera y en 15 días repite el estudio para ver si eso ocurrió o no. Claro. Muy bien. Y recordemos que, por ejemplo, son frecuentes y lamentablemente frecuentes por no usar casco, por ejemplo, los accidentes de las motos, ¿no? ¿Eso qué podés decir al respecto? ¿Ves mucho en el hospital? Y los accidentes vehiculares son una de las cosas que la neurocirugía tiene que tratar, ¿no es cierto? Sí, no es solamente un problema del traumatismo de cráneo, sino es también un problema de columna, porque pueden usar casco, pero la columna cervical no está protegida por el casco. Entonces la hipermovilidad de la columna, producto del sacudón que produce el accidente, puede provocar una lesión de columna cervical. Y aún con el casco, y no solamente en moto, sino en auto, existe unos problemas, una patología que no es por impacto, o sea, no es que el golpe de la cabeza contra el piso, sino que son lesiones que se llaman por aceleración, que se llama daño axonal difuso, y que son la segunda causa de muerte por traumatismo de cráneo y la causa más frecuente de dejar secuelas por traumatismo de cráneo. Y eso muchas veces pasa desapercibido. Y realmente no tiene un tratamiento, y uno en una tomografía ve lesiones muy mínimas, que la verdad que, pero es porque lo que produce el problema es la lesión por aceleración, que hace una degeneración de las fibras y entonces provoca eso. ¿Y eso del latigazo, por ejemplo, que dicen cuando se frena bruscamente? El latigazo es un problema más que nada, o sea, ligamentario, y es algo realmente a veces de poca resolución dentro de la neurocirugía o de la patología de columna, porque eso es una hipermovilidad, pero a veces no provoca ninguna lesión ni en la médula, porque las lesiones de columna hay que tener en cuenta dos cosas. Una, si son inestables. Inestable quiere decir que una vértebra se mueva sobre la otra, se desplace una sobre la otra, y eso pueda provocar en el momento o en el futuro inmediato, si no se pone un collar o no se deja fijo, pueda provocar una lesión en la médula cervical, dorsal, lumbar no, porque ya no hay médula a esa altura, a nivel del L2, L1, L2 ya no hay médula, sino que solamente nervios, que se llaman raíces, lo que forma la cola de caballo, pero puede provocar una lesión. Entonces hay que darle estabilidad. Y lo otro es descomprimir, o sea, tratar de que eso, ya sea algo óseo o algo blando, como podría ser un disco, comprime la médula y eso hay que retirarlo para tratar de devolverle la funcionalidad. Pero esas son las dos premisas de la cirugía de columna: dar funcionalidad y dar estabilidad. En el caso del latigazo, que es una hiperextensión del cuello, y por eso se pone en el auto uno tiene los apoyacabezas. El apoyacabezas es para que no haga una hiperextensión de la columna. Pero es más que nada algo ligamentario y algo que a veces cuesta quitar el dolor, pero sin algo que tenga que ser resuelto desde el punto de vista quirúrgico. Perfecto. Y con respecto, dijiste entonces estos colecciones subdurales, hematomas subdurales, esas crónicas, por ejemplo, en los ancianos, en algunos casos que se tienen que operar, ¿es una cirugía sencilla? ¿Cómo es? Por las dudas, alguno de nuestros televidentes está padeciendo esto. La cirugía, yo realmente digo que la cirugía sencilla no existe. O sea, lo que para mí puede ser algo técnicamente muy sencillo, que puedo hacer en media hora, en realidad uno nos trata de transmitirle al paciente que no es algo sencillo, tiene que ir a una anestesia general, pensemos que es una persona mayor, entonces tiene que tener todo creo que muchas veces ocurre esto en pacientes que están anticoagulados, y entonces hay que tratar de revertir la anticoagulación. Si el paciente, si la compresión es importante, en la anticoagulación hay que revertirla rápidamente, y eso no se logra mediante algunas medicaciones que dan unos valores que después en la práctica no son lo que uno esperaría de que coagulen. Entonces, algo sencillo no es. La cirugía técnicamente no es de las cirugías más complejas de la neurocirugía, pero
puede tener complicaciones como todas las cirugías. Yo siempre le digo a los pacientes, yo he visto pacientes que se operan de cosas muy simples y se pueden complicar, y pacientes que estaban muy complejos, que uno no pensaría que iba a tener ningún tipo de solución, realmente pensaría que no lo iba a poder resolver, y salieron adelante. Así que yo trato de no minimizar ninguna cirugía. Uno no asusta a los pacientes, pero le dice las cosas como son. Es realista, claro. Exacto. Es realista, y sobre todo, como decís, en la población anciana tenemos factores del huésped que tal vez no tienen nada que ver con la técnica quirúrgica. Entonces es importante aclarar todo eso y preguntar bien también esto de la anticoagulación y todos los remedios concomitantes que están recibiendo. Muy bien, Marcelo. Y con respecto, ahora vamos a pasar un poquito a la columna, ¿no? Que es tu gran, lo que más conoces, o entre otras cosas. Con respecto a la columna, ¿qué patologías neuroquirúrgicas más frecuentes ves? Bueno, nosotros muchas veces trabajamos con pacientes que tienen lesiones degenerativas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir artrosis, quiere decir hernias de disco, ¿sí? Pero, o sea, hay desde patología oncológica en la patología de columna hasta patología vascular, porque la columna es una estructura ósea que está formada. Acá trajiste a tu amiguita, la columna. Esta es una columna cervical donde se ve todas las vértebras. Esto es por delante, o sea, es anterior, y esto es posterior, y esto es lateral. En esto lo que uno tiene que ver es que dentro de la columna existe un orificio por donde pasa a esta altura la médula. Como dije, después viene la columna dorsal y después la lumbosacra, pero entre la vértebra lumbar 1 y lumbar 2 termina la médula. Y después se forma una especie de ramillete de nervios que van bajando, que se llama cola de caballo. Bien. Cuando hay una patología de columna, uno puede tener no solamente patología tumoral del hueso que comprime la médula, o en la parte lumbar comprime las raíces, o puede tener de la patología de la médula, patología vascular, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, o tumores intramedulares. Entonces, todo esto es resuelto, pero lo que fundamentalmente uno termina viendo, más que nada, hoy por hoy, es patología degenerativa. O sea, hernias de disco. Entre cada vértebra hay una estructura blanda que se llama disco. Ese disco es como una especie de amortiguador entre una vértebra y la otra, pues si no, que se va degenerando con el correr del tiempo. Ese disco puede, por un esfuerzo o por algún tipo de movimiento, o a veces no hay nada, se puede salir y comprimir la médula a nivel cervical, o la estructura que sea, por ejemplo, a nivel lumbar, alguna raíz, algún nervio. Es decir, que no solo es por un esfuerzo, porque viste que siempre se relaciona la hernia de disco, hiciste un gran esfuerzo, a veces no se encuentra una causa. Puede ser, pero... No, a veces, bueno, lo que pasa es que en realidad lo que uno ve cuando el estudio más importante es la resonancia magnética, para ver fundamentalmente la parte blanda. La tomografía computada sirve para ver fundamentalmente la parte ósea. Ahora tenemos que ir a un cortecito, entonces dejamos así la incógnita de que vas a describir bien lo que es una hernia de disco, ¿te parece? Perfecto. Hemos terminado este primer bloque de Ciencia Cierta y seguimos con más patología neuroquirúrgica. No nos abandonen.
Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con el doctor Marcelo Peirano. Marcelo, habíamos dejado en las diferencias entre tomografía, qué te mostraba la tomografía y qué te mostraba la resonancia en la columna vertebral. Bien, la tomografía computada es un estudio que muestra mejor la parte ósea. Cuando uno quiere ver alguna enfermedad ósea, de lo que fuera, se pide una tomografía computada. Hoy se cuenta con equipos que hacen tomografía computada 3D, o sea, se ve en 3 dimensiones. Y uno puede rotar la imagen, como si yo tuviera esta imagen, y se rota la imagen, y yo puedo entonces ver, inclusive hacer cortes para ver las distintas porciones que me interesan para llevar a cabo la cirugía. De hecho, muchas cirugías se planifican de esta manera. ¿Sí? En cuanto a la resonancia magnética, permite ver mejor lo que nosotros llamamos partes blandas, que es la médula, los ligamentos y demás. Y dentro de eso, los discos. Entonces, si uno tiene que ver una hernia de disco, necesita pedir una resonancia magnética nuclear. Eso nos va a dar la pauta, pero hoy por hoy no son estudios suplementarios, son estudios complementarios. Yo muchas veces, para lograr lo que quiero ver, para planificar mejor, porque la cirugía requiere de una planificación. Cuanto uno mejor planifica la cirugía, mejor, menos cosas diferentes se puede encontrar. Entonces va a poder preparar el caso de la mejor manera posible. Vos me contabas que en tu equipo hacían algunos métodos diferentes. ¿Qué era lo que me estabas explicando? Sí, la patología de columna tiene mala fama. Muchas veces la gente se pregunta, dice, pero voy a quedar bien, voy a quedar en silla de ruedas. Bueno, es difícil que en algunas patologías vaya a quedar en silla de ruedas, en especial en hernias de disco, lumbares y demás. El punto es que para poder hacer una buena cirugía, un buen tratamiento, lo que hay que tener es un buen diagnóstico. Eso es fundamental. Exacto. Pero en la columna se da mucho más, porque muchas veces la gente aparece con imágenes y lo primero que hace cuando se sienta delante de uno es darle las placas. Y uno dice, no, espere, primero quiero ver qué es lo que tiene. Por favor, dígame dónde tiene su dolor, por dónde corre el dolor, porque si la gente no creo que lo conozca, pero muchas veces hay un dibujo que está todas las metámeras, metámera es el sector de, como si fueran pisitos, los pisitos del Shenga, bueno, de cada raíz o nervio que sale de la columna. Entonces uno sabe a qué nivel puede estar la enfermedad, la patología. Entonces uno pregunta por dónde va el dolor. Entonces si el dolor va por el muslo hasta la rodilla, uno sabe que está la raíz lumbar 4, si está el tobillo en lumbar 5, si está el dedo gordo del pie también en lumbar 5 y la planta del pie, por así decir, es la sacra 1. Entonces lo que uno tiene que ver es si lo que uno ve coincide con lo que le pasa al paciente. Entonces lo primero que hay que hacer es revisar el paciente, ver qué es lo que lo aqueja y entonces después sí ver la imagen. El tema es que en el examen físico
no todo es de la columna. Generalmente cuando alguien dice tiene un dolor en la espalda, dice, ah, sí, es un problema de columna. Y uno no es un problema de columna en sí. Tal vez uno podría decir, bueno, es un problema de columna porque tiene artrosis y entonces los músculos, tratando de frenar ese dolor, se contracturan como si uno le pusiera algo, una vara, una planta para que vaya derecha. Entonces, lo que es un problema muscular. Entonces, uno no va a encontrar enfermedades en la resonancia, y si la encuentra y no coincide con el nivel que uno busca, no va a resolver el problema. Entonces uno, haciendo el examen físico, se encuentran los puntos miofaciales, que son puntos que uno, revisándolo, encuentra, comprime, hace movimientos, y uno empieza a tratar de ver si eso reproduce el dolor que el paciente tiene. Es decir, que vos le decís al paciente si eso le produce dolor o no. Y entonces si le produce el dolor que él dice tener. Que él dice tener. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro del glúteo hay distintos musculitos, no es solamente el glúteo mayor que uno ve, sino hay distintos musculitos, y uno se llama piramidal, y ese tiene relación con el nervio ciático. La compresión de ese nervio ciático por ese músculo da la misma sintomatología que podría dar una hernia de disco. Entonces, hay distintas cosas que hay que tener en cuenta, y eso no se resuelve con cirugía, no se resuelve con bloqueos, eso se resuelve con ejercicios de elongación. Después tenemos otro tipo de tratamientos, por ejemplo, que son los bloqueos radiculares selectivos. ¿Qué es eso? Uno tiene aquí un nerviecito que sale, que se llama raíz, y quiere saber, porque tiene dudas de si ese nerviecito es ese disco, esa hernia de disco, o lo que lo está comprimiendo es el causante del dolor. Entonces uno hace una infiltración, es más que se puede hacer a nivel cervical, pero lo hacemos más a nivel lumbar o lumbosacro, llegar a ese nervio, inyectar una sustancia que puede ser es un corticoide, un analgésico, y eso duerme el nervio. Eso puede pasar tres cosas. Puede pasar que no pase nada, y entonces no es la causa, por lo cual no hay que operar al paciente. Puede ser que se le vaya el dolor brevemente, y entonces uno dice, bueno, si le vuelve el dolor es para operar. Y puede ser que se le vaya definitivamente, o por lo menos durante mucho tiempo. Entonces eso nos sirve a nosotros lo usamos mucho más como diagnóstico que como terapéutica, o sea, como algún tratamiento definitivo. Pero si el paciente se le fue el dolor, si un paciente tiene una hernia de disco y al tiempo yo le doy el prequirúrgico, lo preparo y demás, y el día anterior o el día de la cirugía me dicen no me duele más, no se opera. O sea, la patología discal, no es quirúrgica siempre. Primero hay que ver si realmente es un problema discal. Algunas veces algún kinesiólogo me ha preguntado si, bueno, pero ¿y qué es? No sé. Yo sé si es de la columna o no. Después, si el dolor viene de otro lado, por ahí es de otra especialidad. Pero uno sabe lo que es propio de la columna, si uno se toma el trabajo de evaluarlo. Y en el equipo nuestro, nosotros nos movemos mucho con eso. Entonces, muchas veces hemos tenido muchos pacientes que nos vienen y que nos han venido, que no, porque me tienen que operar. Y uno lo ve y dice, no, espere. Uno lo revisa y dice, no, esto no es así. Y resuelve los problemas sin necesidad de llegar a la cirugía. Qué alegría para el paciente. Sí, por supuesto. Porque entre una cirugía y la kinesio, por supuesto, si no era necesario encima, ¿no? El problema también es que, bueno, la kinesiología también tiene que ser dirigida. Porque uno puede enviar al paciente a un kinesiólogo y si no va a ser la elongación o el tratamiento de ese músculo, entonces le ponen la lámpara y estamos siempre repletos de quejas de gente que dice, no, yo ya fui al kinesiólogo durante 6 meses y no me pasó nada. No, mira, haga esto, pero vaya y dígale que quiero esto. Y si el kinesiólogo no lo conoce, hay que buscar a alguno que nos diga, bueno, vamos por este camino, necesitamos que haga esto. Claro, ¿tiene que ser un kinesiólogo especializado en columna o con tus recomendaciones ya está? No, con recomendaciones de lo que uno busca, y tiene que ser alguien que tenga experiencia, ¿no?
Perfecto. Es decir, entonces, que es una muy buena noticia, que primero la clínica y que muchas veces puede también descartarse la patología que necesite la cirugía. Es que aunque tenga, muchas veces nos pasa que en la resonancia magnética el paciente tiene un dolor del lado derecho y resulta que el disco está del lado izquierdo. Si yo opero ese disco no le voy a resolver el problema. Claro. Yo lo voy a resolver si realmente coincide el nivel con lo que uno está viendo. ¿Sí? Pero eso solamente si uno compara la clínica del paciente con la imagenología. Entonces, es más, cualquier duda, intentar hacer el bloqueo. Y si uno hace el bloqueo y es positivo, uno le puede decir, bueno, mire, si le vuelve el dolor, tenemos que operarlo. Ajá. Pero uno prácticamente confirma la patología. Es decir, que vos no repetís el bloqueo. Si repite el dolor, ya ahí es indicación. Si tiene patología en la resonancia, nosotros no repetimos el bloqueo, indicamos la cirugía, salvo que el paciente no se quiera operar. Bien, tenemos un minutito nada más. ¿Querés hacer un redondeo de tu grupo? Bueno, nosotros estamos trabajando como grupo en el Hospital Pena del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí atendemos todos los pacientes que vienen al consultorio, tenemos 3 veces a la semana consultorio. Somos sede de la carrera de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires, también damos docencia al pregrado de la Universidad de Buenos Aires y de la UCA, y en el medio privado trabajamos en un equipo que se llama CENIR, Centro Neurológico y de Rehabilitación, donde también hay rehabilitación y kinesiología. Bueno, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido este programa de A Ciencia Cierta. No nos dejen, el próximo miércoles a las 16:30 los esperamos en el programa del doctor Daniel Estambulián. Hasta la próxima.